Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un tema. Tus hijos no te pertenecen. Qué frase, ¿no? Quizás la hemos escuchado muchas veces, pero cuando tomamos conciencia de esa frase y decimos, tus hijos no te pertenecen, mis hijos no me pertenecen, no deja de ser una frase que, si bien la oímos, cuando la tenemos que vivir en primera persona, no es tan sencillo. ¿Cómo puede ser que como padres criamos a nuestros hijos, los amamos, los alimentamos, los cuidamos, los acompañamos en las diferentes etapas de su vida, pero llega un momento que, al igual que nosotros, ellos tienen que volar, salir y hacer sus propias experiencias, vivir sus propias vidas? ¿Te cuesta soltarlos? ¿Te cuesta dejarlos y que ellos salgan y sigan su camino? Te invito a reflexionar en este tema. Te invito a reflexionar en tu historia familiar y en cómo tu herencia emocional puede llegar a impedir este desarrollo normativo que le corresponde a cada uno de nuestros hijos. Entonces, vamos a buscar esas pautas que necesitamos para que exista una libertad mutua, para poder ofrecerles a nuestros hijos una libertad apropiada, asertiva, pero que también nosotros podamos fortalecer y forjar nuestra propia libertad, porque quizás ahí es donde está uno de los secretos. Como hijos, todos nacemos en un entorno muy cercano al que nos toca adaptarnos y en el que fuimos cuidados por nuestros padres o por algún cuidador que nos tocó cuando éramos niños. Tenemos que tener presente que nosotros tenemos una información que heredamos, pero que a su vez la información que heredamos de nuestros padres o nuestros cuidadores es la información que ellos también fueron heredando de sus propias historias. Por lo tanto, nosotros aprendimos de los valores y de los conocimientos que ellos fueron transmitiéndonos a partir de sus propias historias. Entonces, nosotros nos fuimos amoldando a la situación y al entorno en el que nos tocó crecer y desarrollarnos, pero también tuvimos que aprender a desarrollar nosotros nuestras propias características. Y cuando crecemos, nos llevamos hacia nuestra adultez toda esa información, nos llevamos esa parte de nosotros, ese niño interno. Por ejemplo, en este caso, yo me llevé a esa Estela chiquitita que se forjó en mi entorno, en mi contexto, con mi familia, en la que aprendí, en la que me tuve que adaptar y que poco a poco también tuve que aprender a desarrollar mis propias facetas y cualidades. Con todo eso, con todo ese bagaje, un día me tocó ser madre, un día me tocó tener hijos y aprender esto mismo que estoy compartiendo con ustedes, que mis hijos no me pertenecen. Y con toda esa herencia es que nos lanzamos a esta aventura de ser padres. Y un poco de eso es lo que vamos a hablar en esta primera parte de la charla. Como padres, le transmitimos a nuestros hijos todo lo aprendido, pero también todas nuestras experiencias vividas y con ellas todos esos traumas que hemos tenido que atravesar para nuestro crecimiento. Así que te invito a que vayas pensando cuáles fueron algunos de tus traumas más difíciles de afrontar que te han marcado y que aún a día de hoy todavía te toca tener que integrar. Bueno, te cuento. Toda esa información no integrada, tarde o temprano, va a buscar manifestarse en tu vida. Tarde o temprano se va a hacer presente para que, a fuerza de voluntad o no, la tengas que integrar. Y si no la integramos de una forma, por un trabajo, por un proceso en el que vayamos nosotros queriéndonos adentrar, la vida nos lo va a presentar de alguna u otra forma. Y muchas veces nos la presenta a través de nuestros hijos. Entonces, nos puede llegar a pasar que con aquel hijo o hija que tengamos nuestro mayor conflicto, nuestra mayor dificultad, sea ni más ni menos el hijo que nos está manifestando esa información que nos toca integrar.
esa información con la que nos tenemos que reconciliar, con la que tenemos que trascender. Entonces, ahí es la parte más difícil. ¿Cómo soltar a este hijo si justamente es con el hijo con el que más tengo que trabajar? Y ese es un gran desafío como mamá y como papá. Pero todos en algún momento nos toca transitar si no hemos hecho un proceso previo en nuestra vida. Entonces, esta experiencia de ser padres y de ser madres es una gran oportunidad. Más allá de ser un conflicto, más allá de ser un trastorno, debería ser una oportunidad para aprender a transformar esa información, ese trauma, esa sombra oculta que todavía no hemos podido hacer, que no nos hemos atrevido a afrontar. Bueno, quizás entonces este momento es la oportunidad para poder hacerlo. Pero claro, la única forma de poder hacerlo es si previamente queremos hacer consciente esa información que es la que tenemos que incorporar, que es la que tenemos que trascender. Tenemos que hacer consciente cuál es esa herencia emocional, cuál es tu herencia emocional con la que todavía no te amigaste, con la que todavía no te reconciliaste, con la que juzgaste, con la que rechazaste, con la que condenaste. ¿Cuál es esa información? Si podés conectar con esa información y te atreves a hacerla consciente, te atreves a hacer un proceso, un camino de reconciliación, esa va a ser la mejor herencia que vos le podés dejar a tu hijo o a tu hija. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si todavía a día de hoy, siendo un adulto, te sentís ahogado o te sentís asfixiado por cualquier historia que tengas quizás con tu mamá o con tu papá, siendo hoy una persona adulta, es porque todavía querés estar en ese lugar. Te guste o no, estar en ese lugar de incomodidad es una situación a la que te estás exponiendo de una forma consciente o inconscientemente porque lo deseas, porque deseas estar allí. Y lo mismo te digo, si hoy, a día de hoy, tenés un conflicto con tu hijo y te sentís asfixiado o estás transitando una situación en la que no ves una solución, es porque inconscientemente debes estar ahí o querés estar allí. Hay algo que tenés que aprender. Y para avanzar, para crecer, nos guste o no, debemos aprender a poner límites. Límites en nuestra vida. Límites con nuestros padres si somos adultos y todavía no aprendimos a hacerlos. Límites de un lado amoroso para con nuestros hijos. Que el hecho de saber de que mi hijo me está proyectando una información que yo no integré y que tengo que integrar, no significa que tengo que permitir situaciones que no me gusten. No significa que tengo que permitir situaciones que me desagraden. Simplemente porque yo comprenda que lo que estoy viviendo con mi hijo sea algo que tenga que transitar. ¿Qué significa esto? Todo lo que estemos viviendo con nuestros hijos, si es un conflicto, si es un trastorno, y aprendemos que esa situación que estamos viviendo con ellos no es más ni menos que una información que no aprendimos a integrar cuando éramos niños, porque rechazamos a nuestros padres, porque nos enojamos con ellos, porque lo que juzgamos, podemos ser conscientes de esa información y decir, bueno, esto me está pasando con mi hijo porque yo no integré esta información. Pero ojo, yo puedo comprender que mi hijo me está reflejando una proyección mía que no integré, una proyección mía que no, con la que no me reconcilié. Pero eso no tiene por qué significar que yo no le ponga un límite amoroso a su actitud si es dañina, si es perjudicial para su persona. Entonces, el verdadero amor, muchas veces, si no casi siempre, es saber poner un límite apropiado en el momento indicado, por más que nos cueste, por más doloroso que sea, pero es la mejor protección que quizás podemos dar. Y eso no significa tener que estar decidiendo en sus vidas, sino aún poner un límite para que ellos aprendan a decidir en sus vidas, pero desde una libertad auténtica, de una libertad genuina. Pero ¿cómo van a ser libres nuestros hijos si somos nosotros los padres los primeros que todavía quizás no aprendimos a ser seres individuales libres, a ser individuos autosuficientes, a ser individuos que se autogestionen? Bueno, esa es la primera de las reflexiones que quiero compartir con vos.
Si querés para tu hijo una libertad genuina y sana, primero tenés que trabajar una libertad genuina y sana con vos misma. Primero tengo que plantearme y preguntarme qué tipo de vínculo tengo yo, quizás aún siendo adulto, con mis padres. ¿Dependo de ellos para tomar decisiones en mi vida? ¿Estoy esperando que ellos me aprueben o estén viendo lo que yo hago para mirar si recibo o no su aprobación? Y si soy padre, ¿todavía estoy esperando que mi hijo satisfaga aquello que yo no tuve como hijo? ¿Estoy esperando que mi hijo complete o rellene ese hueco existencial que me pertenece a mí y no a él? Bueno, todo eso es una carga emotiva, una carga emocional muy grande para nuestros hijos. Entonces, saber ponerle un límite amoroso, pero también comprender que nuestros hijos no vienen a satisfacer nuestras necesidades, sino que somos nosotros los que tenemos que aprender a reconocer y a reconciliarnos con esas necesidades insatisfechas, que quizás no fueron cubiertas cuando éramos chicos, pero no por eso tenemos que esperar que sean nuestros hijos la que cubran esa necesidad. Nos toca a nosotros, como adultos emocionales, como padres, como madres, hacernos cargo de ese dolor, satisfacer nuestra propia necesidad y comprender que solamente nosotros podemos ser seres auténticos y completos si nos damos cuenta que todo eso que reclamamos simplemente tenemos que forjarlos a nosotros mismos. Si yo todavía como adulto estoy esperando un amor, un tipo de amor que no recibí cuando era chica de mi mamá o de mi papá, aceptar esa parte de la historia que me tocó vivir, reconciliarme con eso y entender que ese amor me lo puedo brindar yo a mí misma, pero quizás a través de otras, de desarrollar otras facetas, otros deseos, de conectar con mi amor propio, con mi autoestima, con reconocer mis valores, con reconocer mis dones, y no esperar que sea mi hijo o mi hija que llene ese hueco existencial. Porque cuando yo hago eso, estoy atando a mis hijos a una historia que no les pertenece. Estoy atando a mi hijo o a mi hija a que se quede a mi lado para yo no quedarme sola por mi propia imposibilidad de conectar con mi dolor. Entonces, no me estoy desarrollando yo como individuo, no estoy siendo una mamá libre y amorosa y encima estoy impidiendo que mi hijo haga su vida, que mi hijo conecte. Y cuando hago eso, eso se puede manifestar quizás y muchas veces en una situación de rebeldía en ellos, porque como no saben cómo atar este vínculo que tienen con nosotros, porque los hemos hecho dependientes de nosotros, buscan de cualquier manera poder cortar con ese vínculo. Y ahí es donde viene el peligro quizás, porque ellos al no saber cómo cortar ese vínculo con nosotros, como mamá o como papá, en este caso mío como mamá, quizás lo busque desde una relación de mucha violencia para poder cortar el vínculo conmigo, quizás lo busque desde una relación adictiva que lo evada de la realidad y quizás sea la única forma de poder cortar un vínculo con sus padres. Entonces, fíjense, qué importante, si esperamos que nuestros hijos sean seres libres, aprender nosotros a ser libres y la mejor forma es empezar a soltarlos, empezar a confiar. Y ahí viene otra palabra, ¿no? Confiar. La confianza que nosotros depositemos en ellos va a ser proporcional y significativamente igual a la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos. Si yo, como adulta, no confío en mis capacidades, no confío en mis valores, ¿cómo voy a poder confiar en mi hijo? ¿Cómo voy a poder proyectarle esa seguridad? Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Siempre el trabajo es de adentro hacia afuera. Poder trabajar con nuestros hijos significa que primero tenemos que trabajar en nosotros. Y trabajar en nosotros significa siempre ir a ese lugar que hasta el día de hoy hemos rechazado. Porque si hasta el día de hoy tenemos un conflicto con nuestro hijo, si hasta el día de hoy yo tengo un conflicto con mi hijo, es porque hasta el día de hoy yo me toca trabajar algo que todavía me estoy resistiendo y que es doloroso para mí y que no quiero, pero toca, ya toca, y mi hijo me lo está diciendo. Entonces, visto desde ese punto de vista, quizás este conflicto que estoy teniendo con mi hijo sea una oportunidad, una forma de poder cambiar la historia. Y cuando yo trasciendo la historia,
estoy abriendo un camino para que él elija por sus medios. Qué importante es no hacer dependientes a nuestros hijos de nosotros para promover en ellos una alternativa en su vida. Hay un pedagogo, un psicopedagogo que se llama Vidal Smith, que dijo lo siguiente, y voy a compartir con ustedes esta frase. Él dijo así: tus hijos van a vivir más años sin ti que contigo. Enseñales a vivir sin ti. Y eso es una realidad. Nuestros hijos, ¿cuántos años van a vivir con nosotros? 20, 25 años, que es lo normativo. Pero ¿cuántos años vive una persona? Muchísimo más. Bueno, todo ese proceso, todos esos años, son años que le corresponden vivir a ellos sin nosotros. Por lo tanto, qué fundamental es que nosotros esos periodos de años que compartimos y convivimos con ellos sean desde un lugar consciente, desde un lugar genuino, desde un lugar de libertad y no de dependencia. Entonces, ¿cuál sería el mejor legado o el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos? ¿Cuál sería el mejor legado o regalo que le puedes dar vos a tus hijos o a tus hijas? En este caso, ser nosotros mismos, atrevernos a ser nosotros mismos, con todos nuestros dones, con todas nuestras cualidades, pero también con todos nuestros defectos, con todos nuestros lados oscuros. Aprender a conectar con ellos, porque si nosotros aprendemos a conectar con nuestra oscuridad, con el tesoro que tenemos en esa sombra, les estamos enseñando a ellos a que también puedan ellos transitar desde ese lugar sus propias vidas, que ellos en algún momento, cuando los tengan, que los van a tener esas noches oscuras del alma, que todos tenemos en un momento, sepan que van a tener los recursos y las herramientas para poder atravesarlos. ¿Y cuáles son esos recursos? Los recursos que van a aprender en la medida que vean que nosotros nos atrevemos a bajar nuestra propia oscuridad, nuestro propio rechazo, nuestra propia tristeza, nuestro propio dolor. Eso es ser referente también de nuestros hijos, ser referente en nuestras cualidades, pero también en nuestros defectos. Porque fíjense, y quiero que quede grabada esta frase: pase lo que pase, siempre van a ser nuestros hijos, siempre, ocurra lo que ocurra, y siempre nosotros estaremos unidos a ello. Es un desafío, pero debemos aprender a darle alas a nuestros hijos. Es lo que nos toca como padre. Un padre y una madre amorosa prepara a su hijo para el mundo. Una madre que quiere a su hijo, por más que tengamos el instinto de contener, por más que tengamos el instinto de querer que ellos estén a nuestro lado, el verdadero amor es el amor que los prepara para salir al mundo, es el amor que los prepara para que hagan su vida. Y si queremos que ellos hagan su vida de la mejor manera, bueno, uno de los pasos es primero nosotros aprender a darles estas alas, a darles ciertas seguridades. Y darles seguridades no significa sobreprotegerlo, porque fíjense, tanto la protección como la sobreprotección hablan de que hay un defecto, ¿no? Y hay un exceso que estamos compensando en nuestros hijos de la misma forma. Entonces, cuando nos abocamos en darle todo lo que nosotros creemos que no tuvimos, porque eso está en nuestra percepción, fíjense, nosotros somos los que creemos que debemos darle todo a nuestros hijos porque quizás tuvimos carencias. Y eso ya es un amor que parte de una falta. ¿Qué quiere decir? Ya parte de una carencia, de creer que hay algo que a nosotros nos faltó, de creer que hay algo que nosotros no tenemos. Por lo tanto, ya ese amor está contaminado. Y además de que es una creencia que viene con nosotros. Pero nuestro hijo sabe que nosotros estamos ahí, porque si nosotros somos madres o padres sobreprotectores, yo les puedo asegurar que nuestros hijos saben de sobra que vamos a ser incondicionales para ellos, que siempre vamos a estar ahí para acompañarlos. Lo que pasa es que somos nosotros los que tenemos esa carencia, somos nosotros los que desde esa carencia proyectamos todo eso que no tuvimos en ellos. Y creemos que estamos haciendo el bien, entre comillas, y no nos damos cuenta, y en el afán de querer cubrir nuestra falta, nos vamos al otro exceso y cometemos el mismo error, porque estamos transmitiendo la misma información: carencia, falta de libertad, no ser genuinos.
Cuando hacemos eso, inconscientemente les estamos diciendo a nuestros hijos que no estamos confiando en ellos, porque les estamos dando todo, les estamos allanando el camino. Y fíjense, si nosotros allanamos el camino, estamos preparando un camino para que ellos hagan. Y piensen esto, les voy a dar un ejemplo, piensen en esto. Si ustedes van en un campo, si ustedes van a una sierra, si ustedes hacen un trekking, un recorrido, cuando van por la selva o por algún camino de esos y tienen que abrirse camino, están haciendo un camino. Pero si ustedes están yendo por las sierras o por las montañas y ven un sendero, ¿qué quiere decir eso? Que ese camino ya fue hecho por otra persona, que están haciendo un camino que anteriormente alguien estuvo por ahí. Por lo tanto, si eso pasa con nuestros hijos, ellos están haciendo un camino que ya antes hicieron sus padres, un camino que no les pertenece a ellos, un camino que ya está zanjado. Y darles alas a nuestros hijos significa darle la seguridad de que ellos pueden forjar su propio camino, que ellos pueden abrir paso a las dificultades, que ellos pueden abrir paso para hacer su propio camino. Y es un desafío para nosotros, pero es una muestra de amor muy grande confiar en ellos para que ellos hagan ese camino. Y ahora voy a compartir con ustedes otra frase de Vidal Smith que dice lo siguiente. Fíjense lo que él dijo. Al sobreprotegerlos, les estamos quitando una de las partes más importantes de la autoestima, la autoeficiencia, la autoeficacia, y saber que pueden. Entonces, cuando permitimos que ellos se abran camino, estamos confiando en ellos y estamos forjando su propia autoestima, su propia autoconfianza, su propio saber que sí pueden. Por eso, qué importante es para nosotros los padres y las madres que forjemos nosotros nuestra propia autoestima, que aprendamos a forjar nuestra propia autoconfianza. Sino, ¿cómo vamos a hacer que ellos puedan forjar el suyo? Y en la vida cotidiana tenemos un montón de ejemplos en los que tenemos que aprender a forjar nuestra propia autoestima. En el trabajo, en los vínculos con mi pareja. Cuántas veces yo, como mamá o como papá, tengo un conflicto con mi pareja. Y por miedo a no contradecir o por miedo a que se pierda algún tipo de vínculo con mi pareja, no me atrevo a yo afrontar mi propio riesgo de decir lo que pienso o de decir lo que tengo realmente ganas de hacer. Porque no confío en mi decisión, porque no confío en que la otra persona me acepte si yo digo lo que pienso. Bueno, todo eso es una información que estoy proyectando a mis hijos. Todo eso es una información que ellos están viendo en nosotros, nos guste o no nos guste. Entonces, si yo los sobreprotejo encima de que estoy proyectando esta información, ¿cómo voy a desarrollar en ellos la autoconfianza? ¿Cómo voy a desarrollar en ellos o permitir que ellos desarrollen su propia autoconfianza? Entonces volvemos otra vez a lo que dijimos antes. Primero es un trabajo de nosotros. Primero es un trabajo de adentro hacia afuera. No esperar que ellos hagan la vida que nosotros deseamos, que ellos satisfagan lo que nosotros hubiésemos querido para su vida, sino nosotros hacer nuestra vida. Porque hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Así como nosotros, como adultos, somos hijos y debemos hacer nuestro camino, debemos tener en cuenta que la vida de nuestros padres no nos pertenece, pero tampoco nos pertenece la vida de nuestros hijos. Solamente podemos decidir por nuestra propia vida. Ni más ni menos. Y quizás eso es también un desafío, porque es tanto el miedo a poder vivir nuestras propias vidas, a ir por lo que realmente anhelamos, que es más fácil sobreprotegerlo, que es más fácil ver el defecto y la falta a través de nuestros hijos. Y eso es una invitación que quizás nos debemos. Vernos a nosotros mismos, verme a mí como mamá. ¿Qué tipo de madre soy? ¿Qué tipo de mujer soy? ¿Qué tipo de esposa soy? ¿Qué tipo de hija soy? ¿Qué tipo de profesional soy? Y después permitirme ver otras cosas en mis hijos. De adentro hacia afuera. Debemos permitirnos acompañar a sus hijos o acompañar a nuestros hijos, debemos permitirnos acompañar a nuestros hijos en amor y en libertad, pero también en amor y en libertad hacia nosotros mismos. Que nuestra libertad
no impida que ellos sean libres y que su libertad no cuarte la nuestra. Poder ser seres autónomos, libres e independientes. ¿Para qué? Para que cuando mi hijo se vaya y haga su vida, la que él desee, sepamos nosotros que ellos siempre van a estar de alguna otra forma igual con nosotros. O sea, soltarlos, pero para que ellos decidan estar con nosotros cuando realmente lo deseen. La manera en que nuestros hijos perciban su vida va a ser la medida en que nosotros, o la medida en la que nosotros los percibamos a ellos. Cuando yo soy consciente de mi información, cuando yo soy consciente de lo que me toca trabajar, puedo experimentar en mí cierta liberación, porque cuando yo logro trabajar eso que me tocó, lo que sea, un rechazo a mi madre, un rechazo a mi padre, una ausencia de madre, una ausencia de padre, o algún trauma de chiquito, si yo puedo conectar con esa parte de mí con la que me toca trabajar, cuando logro conectar con esa parte de mi historia, puedo experimentar cierta liberación, puedo sentirme en parte libre, ¿no? Porque es como un alivio, una mochila que me he sacado de encima. Desde esa libertad es que yo puedo actuar con mi hijo y otorgarle libertad a su vida. Y cuando experimento esta libertad individual, indefectiblemente eso va ligado a una paz que me hace saber que estoy en mi propio proceso, estoy trabajando en mi propia historia y desde ahí le estoy brindando lo mejor que pueda a mi hijo. Entonces, en vez de decirle a nuestros hijos, necesito que hagas esto o necesito que estés aquí conmigo, decirle que sepas que cuando vos necesites, yo voy a estar aquí para vos, que es totalmente diferente. Entonces, hay dos formas quizás de la que podemos conectar con nuestros hijos, aceptándolos. Entonces, quizás hay dos formas en las que podemos vincularnos con nuestros hijos. Una es esta, desde un lugar de apego, desde un lugar disfuncional, en el que no le estoy permitiendo a él elegir. O desde darle la posibilidad de que tanto él como yo podamos ser dos almas libres. Entonces, lo mejor que tenemos para ofrecerlos a nuestros hijos es la libertad. Es todo nuestro amor, pero también darle la libertad. Dejarlos que se vayan para que siempre estén cómodos. Muchas gracias. Y te invito a que si te gustó esta información la compartas con tus amigos, la compartas con las personas que quieran, la compartas con tus hijos o la compartas con tus padres. Que si te gustó también le puedas dar un like, te puedas suscribir, porque cuantas más personas se suscriban, más posibilidad hay de que esta información llegue a muchas otras personas más. Así que te agradezco y te invito a que todo lo que te guste lo compartas, porque todo lo que das te vuelve en forma multiplicada. Muchísimas gracias.